Testamento, Josué, después de Deuteronomio, antes de Jueces. Hoy vamos a concluir la serie sobre el libro de Josué. Josué 23. Josué 23. Desde el versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las acechará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Hasta ahí la lectura. Josué 23, 1 al 28. Padre, una vez más, agradecidos estamos. La bendición de poder juntos abrir la palabra con libertad y permitir que ella, la exposición de tu palabra, alumbre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas. Que tú sigas haciendo la obra en nosotros, la obra transformadora, conformándonos a la imagen de tu Hijo. Ese es tu propósito. De todo corazón, Señor, obra libremente en este lugar. Háblanos a cada uno de manera personal. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, miren, ya nosotros hemos desarrollado gran parte, ¿verdad?, de este libro hasta el capítulo 22 y pudimos notar que Josué fue un hombre fiel. Amén. Fue un hombre fiel que cumplió en gran medida lo que Dios había prescrito, lo que Dios había ordenado para su pueblo. Él fue un digno, un digno sustituto de su mentor, de Moisés, otro tremendo siervo de Dios, fiel, hombre fiel. Y en estos últimos capítulos 23 y 24, nosotros podemos ver cómo Josué usa palabras de autoridad para dirigirse primero a los líderes de la nación. Si usted notó en el texto, en el versículo 2, dice: llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales.
él primero quiso dirigir sus palabras al liderazgo del pueblo, a las autoridades del pueblo. Y en el capítulo 24, un capítulo muy conocido, ahí aparecen las palabras de Josué al pueblo en general. ¿Está bien? Entonces estamos frente a dos discursos de despedidas de parte de Josué. ¿Por qué de despedida? Ya vimos en el versículo 1 que Josué era ya viejo y avanzado en años. Ya él estaba consciente de que le quedaba poco. Y por lo tanto, él decide reunir primero a los líderes y luego al pueblo en general para dejarle palabras de consejo, palabras de ánimo, instrucciones sabias para que ellos, al igual que él, sean fieles a Dios. Y como ya dije, Josué usó palabras de autoridad. Él tenía autoridad para referir palabras así. Josué sirvió fielmente al Señor y a la nación. ¿Y cuál es su preocupación? Que el pueblo, de igual manera, no se apartara del Señor y por lo tanto perdiera la bendición, perdiera su herencia. ¿Cuántos años Josué había dedicado para que el pueblo, luego de conquistar gran parte de la tierra fuera repartida según las instrucciones de Dios? Y Josué no quería que eso se perdiera, que ese esfuerzo, que ese sacrificio, que ese trabajo de años se perdiera fácilmente. Y todo porque Josué sabía que Israel era proclive a adorar ídolos, porque venía de una nación idólatra, Egipto, y para el colmo estaba rodeada de naciones idólatras, los cananeos. Josué sabía que la idolatría haría que fueran despojados de su herencia. No hay cosa que desagrade tanto a Dios que la idolatría. El sustituir a Dios por otras cosas o por otras personas. Esos discursos, capítulo 23 y capítulo 22, contienen fervientes exhortaciones para que los israelitas fuesen fieles a Dios. Ese es el punto. Así como yo he sido fiel a Dios, Josué dirigiéndose al pueblo, yo quiero y espero que ustedes hagan igual. Esa fue la misma preocupación que tuvo Pedro antes de morir. Recordemos las palabras de Pedro en su segunda carta. Vayamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Note conmigo, si no lo tiene, escuche. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tremendo. ¿Qué buscaba Pedro?
que los hermanos se mantuvieran fiel. Se mantuvieran fiel a las instrucciones del Señor. Se mantuvieran fiel a su Dios. Pero ¿qué decir de Pablo? En su discurso de despedida a la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20. Note conmigo desde el versículo 13. Hechos 20, 13. Dice lo siguiente: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir. Dice el texto: ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí al día siguiente. Llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala, sigue hablando, ¿verdad? Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y usted sigue mirando en el versículo 17, dice el versículo 19, sirviendo con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y sigue el apóstol Pablo hablando en su discurso de despedida. Más adelante dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué buscaba Pablo? Que los hermanos se mantuvieran fieles. Hermano, hermana, eso es lo que Josué tenía en mente. La fidelidad del pueblo. Por eso, hermanos, aprendemos en las Escrituras, gracias hermano, que cada uno de nosotros debe decidir ser fiel a Dios. Como lo decidió Josué, y como él le dijo al pueblo que lo decidiera. Escogeos vosotros a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el versículo central, ¿verdad?, de estos discursos. Cada uno de nosotros debe decidir ser fiel a Dios. Por eso quiero compartir este mensaje. Decide ser fiel. Decide ser fiel. Hermanos, cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de resoluciones. Estamos hablando de determinaciones. Estamos hablando de un compromiso que usted asume para producir un cambio en su vida, para producir una acción en su vida. Decisiones. No hay mejor decisión en la vida que la de ser fiel a Dios. Decide ser fiel a Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos hace el llamado de serle fiel a Dios? Bueno, vamos a ver por lo menos 3 cosas que la Biblia nos explica en cuanto a serle fiel a Dios. Si usted mira conmigo en Josué capítulo 23, otra vez vaya conmigo allí. En los versículos que leímos de entrada, Josué 23. Miren el versículo 6. Bueno, podemos leer el 5 para tomar la idea. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. ¿A quién echará? A las naciones que habían quedado. Porque ya dije que una gran parte había sido conquistada, pero otra no. Entonces, las que habían quedado, dice Josué, Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros,
y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Ahora, dice el 6, esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Hermano, decidir ser fiel es esforzarse para obedecer a Dios. Yo quiero serle fiel a Dios. Ajá. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te esfuerzas? ¿Cuál es tu empeño? ¿Cuál es tu resolución? Si no es obedecer a Dios, entonces no podrás ser fiel. Esforzarse para obedecer a Dios. Así lo vemos claramente expresado, ¿verdad? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartar. Hermano, hermana, se necesita coraje, valentía, arrojo, determinación para obedecer a Dios. Y como su pueblo debemos, obviamente, animarnos unos a otros diariamente. Si queremos ser un pueblo fiel, una iglesia fiel, tenemos que estar vigilantes unos con otros. Y cuando usted vea a un hermano que está medio descarrilado, como dicen, anímelo. Háblele. Mi hermano, sigue adelante. Estoy orando por ti. Cuenta conmigo. Cuenta con mi ayuda. Ven a la iglesia. No dejes de congregarte. Participa. Involúcrate. Mira lo que dice Hebreos 3. Rapidito. Hebreos 3:12. Dice antes de Santiago. Hebreos 3. Dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos. ¿Mirad quién? Hermano. Es hermano que está hablando. No es impío. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Un hermano? Sí, un hermano. Un hermano puede dejar de esforzarse y por lo tanto dejar de ser fiel. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque eso es lo que hace el pecado, hermano. Si no nos esforzamos para obedecer a Dios, entonces no podremos ser fiel. ¿Quieres ser fiel? Esfuérzate. Como hizo Moisés, Josué enfatizó la necesidad de obediencia para mantener y hacer avanzar la herencia de Israel. Es verdad que Dios iba a arrojar las naciones, ¿verdad? Y los pueblos. Por el pueblo tenía que esforzarse. Esforzarse en guardar y hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley. Lo que Dios hace por su pueblo depende a menudo de lo que el pueblo hace por Dios. ¿Me está escuchando? Lo que Dios hace por su pueblo depende a menudo de lo que el pueblo hace por Dios. Hay cosas que Dios nos ha dejado para que la hagamos. Y si la hacemos, contemos con la bendición de Dios. Si no la hacemos, no contemos con la bendición de Dios.
Es tan sencillo como es. Es como el niño. Cuando usted le dice, si sacas buena nota, yo te voy a regalar una bicicleta. ¿Y qué hace el niño? Se esfuerza. Se esfuerza para sacar su buena nota, porque él quiere su bicicleta. Usted quiere que Dios lo bendiga, porque Dios bendice la fidelidad. La infidelidad no. Dios no bendice a los infieles. Tú quieres que Dios te bendiga, entonces no te esfuerzas para obedecer a Dios. La única manera en que Israel podía esperar ganar la tierra y tomar posesión de su herencia era que, obedeciendo la ley de Dios. ¿No lo dice el texto? Esfuérzate pues para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartarte ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, ni de un lado ni de otro. ¿No fue eso lo que Dios le había dicho a Josué allá en Josué 1? Vamos a recordar esa palabra. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josué? Estaba compartiendo con ellos las mismas palabras que Dios le había dado a él. Y le dice al pueblo, empezando con los líderes, los ancianos, oficiales, etcétera, sacerdotes, esfuércense. Esfuércense para obedecer a Dios. Pongan todo el empeño. Pongan el corazón para obedecer a Dios. Eso es. Hermano, se necesita pasión para obedecer a Dios, para agradar a Dios. Si no tenemos un corazón para eso, hermano, lo que usted hace tiene que hacerlo con amor. Si usted no lo hace con amor, no es igual, no es lo mismo. Hágalo con amor. Obedezca a Dios por amor. Amén. ¿Le amamos a Él porque Él nos amó? Primero, dice la Biblia. Entonces, cada uno de nosotros debe decidir ser fiel a Dios. ¿Y qué significa eso? Esforzarse para obedecer a Dios. Mire, algo más. Volvamos al capítulo 23, Josué 23. Recuerden que en el 23 aparece el primer discurso de despedida dirigido a los líderes de Israel. Dice Josué 23, versículo 13. Podemos leer el 12 para tomar la idea. Bueno, vamos a leer el 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed, oiga esto, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermano, en segundo lugar, decidir ser fiel a Dios. Ya vimos primero, ¿qué es? Esforzarse para obedecer a Dios. Segundo, deshacerse de ciertas cosas.
deshacerse de ciertas cosas. Ciertas cosas que tú y yo sabemos que no son del agrado de Dios. ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No dice la Biblia, no os conforméis a este siglo? No te amoldes, no te conformes a este mundo. Si queremos serle fiel a Dios, eso implica deshacerse de ciertas cosas. Mire lo que le dijo Josué en el 13. Dice el 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Hermano, cuando Dios nos dice que debemos deshacernos de ciertas cosas en nuestra vida, no hay cosa más sabia que esa para obedecer. Somos sabios al obedecer, al deshacernos de esas cosas. La Biblia dice que no demos lugar al diablo, ¿verdad que sí? Cuando comenzamos a practicar o a dejar pasar o a practicar hábitos del mundo, eso es una manera de darle lugar al diablo. Suceden cosas malas cuando le damos lugar al diablo. ¿Cuál es el principio que se aplica aquí? Cualquier pecado que permitamos que permanezca en nuestras vidas se convertirá en trampa y espinas para nosotros. No. Si queremos serle fiel a Dios, tenemos que deshacernos de esas cosas que estamos conscientes no son del agrado de Dios. En el versículo 11 leímos, guardad pues con diligencia vuestras almas, vuestras vidas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ya sabemos las consecuencias. Tenían que unirse o al Señor o a las naciones paganas. Pero si se mezclaban con los paganos, ¿qué sucedería? Dios le quitaría su bendición. Tan sencillo como es. Vuelvo y digo, queremos que Dios nos bendiga y entonces seguimos con esas cosas que sabemos que no son del agrado de Dios. Así no. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. No hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vamos a deshacernos de esas cosas que sabemos que no agradan a Dios, que nos impiden una vida fiel, una vida agradable a Dios. Entonces, ya hemos visto, hermano, ya hemos visto. Serle fiel a Dios es esforzarse para obedecer a Dios y deshacerse de ciertas cosas que no agradan a Dios. Mire conmigo, hermanos, en el capítulo 24, ahora pasamos al último discurso de los dos, ya no dirigido a los líderes, sino a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Y note conmigo los versículos finales, allá en el capítulo 24, versículo 24 en adelante. Dice el texto, bueno, leamos el 23 para tomar el contexto. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. ¿Qué es eso?
Un llamado a la fidelidad a Dios, ¿verdad? Y dice el 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Aleluya. Eso puede ser un lema de vida, ¿verdad? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ojalá podamos nosotros ponerlo, ¿verdad? Un letrerito en la casa, ¿verdad? Y mostrárselo a los hijos, a nuestros hijos. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y dice el 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído, ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Ay, Dios mío. Hermano, podemos correr el riesgo de querer engañar a Dios, pero sin éxito. No hay forma de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y es por esa razón, hermanos, que Dios tiene que poner cosas en nuestra vida que nos sirvan de recordatorio. ¿Por qué? Porque somos proclives a olvidar. Somos olvidadizos. Dios tiene que usar recordatorios para mantener a su pueblo en la senda de la obediencia. ¿Qué usó Josué? Piedras para poner sobre ella los estatutos y las leyes de Dios. ¿Nosotros usamos un recordatorio? Claro. La cena del Señor, ¿no es un recordatorio? Cada vez que celebramos la cena del Señor, es una manera de volver nuestras mentes a la obra de Cristo, a nuestro favor, el sacrificio de Cristo, y de esa manera recordar que tenemos que serle fiel. Serle fiel hasta que Él venga por nosotros y nos lleve. Hermano, hermana, serle fiel a Dios, ya vimos, esforzarse para obedecer a Dios, deshacerse de ciertas cosas y en tercer y último lugar, abrir el oído para escuchar su palabra. ¿Qué dijo el pueblo? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y dice el 27, Jehová, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Abrir el oído para escuchar su palabra. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron que serían siervos obedientes de Dios. Ya no serían como antes, esclavos e idólatras. Ya no serían esclavos de Egipto. Muchos de ellos querían volver a Egipto. Estábamos mejor allá y querían volver a sus dioses. ¿No se acuerda del becerro de oro? Volver a sus dioses. Pero Dios tiene, como dijo Pedro, que recordarnos las mismas cosas. Por eso cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que aprovechamos las puertas abiertas de la iglesia, venimos para recordarnos de la palabra de Dios. Para que no se nos olvide lo que Dios ha dicho. Porque somos proclives a olvidar. Y al olvidar, dejar de ser fiel a Dios. En la medida en que dejamos de congregarnos,
de escuchar la palabra de Dios, de prestar atención a la voz de Dios, en esa misma medida nos alejamos de Dios. La propia afirmación de Josué, sin duda pronunciada en voz alta y despacio, nos imaginamos, ¿verdad? Allí en Josué 24:15, texto central. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una resolución de parte de Josué. Fue una decisión determinada de parte de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por eso él llamó a otros en Israel a esto. Ellos se comprometieron a servir al Señor también. Mire varias declaraciones, versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y el 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Es por eso que Josué, tomando sus palabras, el compromiso de parte de ellos, tremendo compromiso, clave para serle fiel a Dios, a su voz obedeceremos. Josué levanta esas piedras para que sirvieran de recordatorio, como testigos del pacto que habían hecho, el compromiso que habían hecho. Hermano, es bueno comprometerse con Dios. Comprométase con Dios. A serle fiel. Señor, te voy a ser fiel hasta el final. Señor, me voy a esforzar a obedecer tu palabra. Y voy a deshacerme de todas esas cosas que yo sé que te desagradan. Señor, yo voy a oír tu voz. Siempre me dispondré a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, dedicarle tiempo a tu palabra. Porque en esa misma medida, Señor, yo voy a crecer, voy a madurar, me voy a afirmar. Señor, me comprometo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. De eso se trata, hermano. Ya para terminar, hermanos, recuerda el tema, la decisión de ser fiel a Dios. Decide ser fiel a Dios. Hago la pregunta: ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu resolución? ¿Cuál es tu determinación? ¿Decides ser fiel a Dios? Claro, pastor. ¿De verdad? ¿Totalmente? ¿O aún no? Bueno, pastor, usted sabe, pastor, que yo tengo algunas cosas pendientes. Entonces no podrás ser fiel a Dios. O eres fiel a Dios de manera total, o no lo eres. Es una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le dijo Josué a los líderes? Le dijo: esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. No es algunas partes, es todo. Entonces, ¿cuál es tu resolución? ¿Cuál es tu decisión?
ser totalmente fiel a Dios? ¿O aún no? Hermano, hermana, la fidelidad es el ideal de Dios para su pueblo. Las palabras del Señor cuando nos reciba en su presencia, ¿cuáles serán? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es a los fieles que Dios bendice. Ni más ni menos. Dios quiere un pueblo fiel. Comprometámonos a serle fiel a Dios. No importa lo que decidan otros. No importa lo que el mundo decida. Y estamos conscientes de que el mundo va a decidir siempre apartarse de Dios. El mundo va por este carril. Y los que le somos fieles a Dios, vamos por el otro carril. Ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará al uno o menospreciará al otro. Cristo habló de un camino que lleva a la vida. Un camino difícil, complicado. Y otro camino llevadero, fácil, cómodo, que lleva a la perdición. Entonces hay que decidir. Escogeos hoy, dijo Josué, a quién sirváis. Es una resolución que cada uno de nosotros debe tomar de manera personal. Cada creyente, cada uno de nosotros debe decidir serle fiel a Dios, como decidió Josué serle fiel. Él y su casa. Hermano, para eso necesitamos una inspiración. ¿Qué es lo que debe inspirarnos a serle fiel a Dios? Cristo. Cristo es la mejor inspiración para una vida fiel. Permanezcamos en Cristo. Cristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, llevará fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis fruto. Frutos que permanezcan. Esa es la clave. Para serle fiel a Dios, tenemos que inspirarnos en Cristo. Sigamos sus pasos. El fiel, el justo. Él es el mejor modelo para nosotros, serle fiel a Dios. Padre, gracias. Gracias por este mensaje claro, sencillo, puntual, un llamado a la fidelidad. No hay cosa más valiosa para ti que una vida fiel. Un hombre y una mujer fiel. Así como lo fue Josué, que podamos de la misma manera tomar esa resolución. Escoger a quién servir. Servir a Dios. Ponernos nosotros delante. Dar ejemplo a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, lo que significa una vida fiel. Una vida esforzada en obedecer a Dios. Una vida que se aparta de aquellas cosas que no son del agrado de Dios. Una vida que pone su oído en escuchar la voz de Dios. De eso se trata. Gracias, Padre,
por dejarnos tu palabra y aprender en ella tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Tu voluntad es agradable y perfecta. Sigue obrando en nosotros. Sigue transformándonos. Sigue haciendo de nosotros las personas que realmente tú quieres que seamos. Hombres y mujeres fieles, que muestren a Cristo en todo. Te alabamos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu y llévanos, Señor, a cada uno a nuestros respectivos lugares, y que durante toda esta semana, Señor, nuestras vidas estén bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.